La comunicación de Dios con la humanidad. Job capítulo 33 versículos 13 al 28. Aplicación de David Stewart del artículo titulado Las ideas de Eliú acerca de Dios, primera parte. En Job 33 versos 1 al 33, publicado en la revista La Verdad para Hoy, publicada en el 2021. Hebreos 1.1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios utilizó una variedad de maneras para comunicar su mensaje en las épocas anteriores a la venida de Cristo. En Job 33, Eliú también hizo hincapié en que Dios empleaba diversos métodos para comunicar su voluntad a la humanidad. Job se había quejado de que Dios permanecía oculto y en silencio, negándose a responder a sus preguntas. 19.7, 23.3 al 9, 30.20, 31.35, a lo que Eliú respondió: ¿por qué le echas en cara que no responda a tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. 33.13, 14. Eliú procedió a mencionar tres maneras diferentes que Dios utiliza para comunicarse con el ser humano. Dios había hablado a través de visiones y sueños. 33.15 al 18. Eliú dijo: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. 33.15 y 16. Eliú explicó que el propósito de los sueños y las visiones era lograr el arrepentimiento del hombre. 33.17 y 18. Hay que recordar que Eliú había escuchado con atención a Job y a los tres amigos. Antes, Job había afirmado: cuando digo, ¿me consolará mi lecho? ¿Mi cama atenuará mis quejas? Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. 7.13 y 14. Parece que Eliú usaba las propias palabras de Job para demostrar que estaba equivocado. Él creía que Job había oído al Señor en sueños y visiones, pero que había ignorado su llamado. En los días de los patriarcas, Dios se comunicaba con la gente por medio de visiones y sueños. Un ejemplo muy conocido es el sueño de Jacob, en el que veía una escalera que llegaba hasta el cielo. En ese sueño, Dios reafirmaba las promesas que había hecho al padre de Jacob, Isaac, y a su abuelo, Abraham. Génesis 28, 10 al 17. El Señor también envió sueño a José, el hijo de Jacob, y la capacidad para interpretarlos. Sus hermanos celosos se referían a él con rencor como ese soñador. Génesis 37, 19. Más adelante en la historia, Dios le concedió al profeta Daniel la capacidad de entender toda clase de visiones y sueños. Daniel 1, 17. Y finalmente, la llegada del Hijo de Dios a este mundo estuvo marcada por sueños que ofrecieron protección y guía a José, a María y a su Hijo Jesús. Mateo 1, 20 al 25, 2, 13 al 15, 19, 23. En el día de Pentecostés, Pedro citó al profeta Joel en relación con la inauguración de la Iglesia de Cristo: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos capítulo 2, versículo 17. Dios había hablado mediante el castigo. 33, 19 al 22. Eliú explicó: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. 33, 19 al 21. Sin duda, Eliú pensaba en Job cuando decía estas palabras. Job se había lamentado: mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. 30. Y también se había quejado de haber perdido el apetito y de que su comida pareciera cosa que mi alma no quería tocar. 3:24, 6:7. Además, Job había manifestado: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. 19:20. Eliú pensaba que todo ese tiempo Dios había estado hablando a Job a través de su gran sufrimiento, pero que Job
no lo escuchaba. Existen muchas razones para el sufrimiento humano, y es un gran error suponer que todo sufrimiento es un castigo de Dios. Los amigos de Job obviamente estaban equivocados al presuponer esto, pero también podemos pasarnos al otro extremo y desvincular de Dios toda responsabilidad del sufrimiento. El escritor del libro de Hebreos relaciona el sufrimiento con la disciplina de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos 12, 7 al 10. Adicionalmente, Santiago describe una escena en la que los ancianos de la iglesia van a orar por un miembro enfermo. En este contexto, Santiago escribe que si el hombre enfermo hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Santiago 5:15. La idea de que Dios habla por medio del castigo es, al menos en algunos casos, apoyada por las Escrituras. Dios había hablado por medio de un mensajero. 33, 23 al 28. El libro empieza diciendo: si hay un ángel que sea su mediador, uno entre 1000, para declarar al hombre lo que es bueno para él. 33, 23. El término hebreo traducido como ángel significa mensajero y puede referirse a un mensajero celestial o a un mensajero humano. Eliú imaginó a este mensajero que actúa como mediador entre el hombre y Dios, aportando en última instancia la restauración física y espiritual. 33, 24 al 26. Al final, el hombre confesaría sus pecados y se regocijaría en la liberación del Señor. 33, 27 y 28. A lo largo de la historia bíblica, Dios empleó mensajeros para comunicar su voluntad divina a la humanidad. En algunos casos, estos eran mensajeros celestiales, ángeles, que aparecían en forma humana o en sueños y visiones. En otros casos, los mensajeros eran seres humanos, profetas, que habían recibido un mensaje inspirado por el Señor. El papel de estos mensajeros era afrontar el pecado, dar consejo y revelar el futuro. Conclusión. Al principio de esta lección nos referimos a la declaración de que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1:1. Este texto continúa diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. Jesús es la encarnación más completa de la revelación de Dios a la humanidad. Juan escribió: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Después de que Jesús realizó su obra en la tierra y luego su ascenso al cielo, envió al Espíritu Santo para guiar a los apóstoles a toda la verdad. Juan 16:13, Hechos capítulo 1, versículo 8 y capítulo 2, versículos 1 al 4. Estos inspirados hombres, junto con los profetas, son los autores de los libros del Nuevo Testamento. La Biblia, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, revela la voluntad de Dios para nuestra vida hoy. Estudiémosla, meditemos en ella y pongámosla en práctica. Escrito por David Stewart, publicado en La Verdad para Hoy, 2021. Que el Señor les bendiga.